Hola, bienvenidos al video de aplicaciones de la derivada máximos y mínimos del curso de cálculo. Consideremos la gráfica de la función f definida en el intervalo 0.3 a 2.7 por x menos 2, x menos 2.5. Como pueden ver, esta gráfica tiene un punto más alto que hemos llamado A, un punto más bajo que hemos llamado B, pero también tiene unos puntos que no son el más alto ni el más bajo, pero son localmente máximos y o mínimos. Como por ejemplo está rodeado solo de puntos más pequeños que él, C también está rodeado de solo puntos más pequeños que él, y a su vez D está rodeado de puntos más altos que él. Entonces necesitamos una definición para máximos y mínimos globales. Sea f una función definida en el intervalo i, diremos que el punto a, f de a, es un máximo global de la función en el intervalo si para todo x en i, f de x es menor o igual que f de a. Por otro lado, diremos que b, f de b, es un mínimo global de la función en el intervalo i si para todos los x del intervalo la función evaluada en x es mayor o igual que la función evaluada en b. Entonces, volviendo a la gráfica del ejemplo, A es el máximo global y B es el mínimo global. Pero aún tenemos sin amparo a C, D y E. Por lo tanto, necesitamos una definición un poco más local. Definimos entonces máximos y mínimos locales. Diremos que el punto C, f de C, es un máximo local de la función f si existe un intervalo AB tal que C pertenece a este intervalo y para todo x en el intervalo i intersectado con AB, f de x es más chiquitito que f de C. Por lo tanto tendremos un máximo local en C. Y diremos que el punto C, f de C, es un mínimo local si existe un intervalo a, b tal que C está en a, b y para todo x del intervalo intersectado con a, b, f de x será más grande que f en C. Por lo tanto, volviendo a nuestro ejemplo, tenemos que a es un máximo local, pues es más grande que todos los que están alrededor en un sector. C, podemos considerar el intervalo AB, por ejemplo, como el intervalo 1, 2. C es más grande que todos los puntos en esa zona. Y D también es más grande que todos los puntos que están en un intervalito alrededor. Localmente es un máximo. Por otro lado, B es un mínimo local y D también es un mínimo local. A sigue siendo el máximo global, B sigue siendo el mínimo global, pero además ahora tenemos un concepto local que ampara a los puntos C, D y E. Ahora, lo que hemos explicado recién es un concepto visual de lo que es un máximo y un mínimo, pero necesitamos algún algoritmo algebraico que nos permita determinar cuáles son los candidatos o cuáles son los puntos donde estos extremos suceden. Entonces tenemos un teorema para puntos críticos. Sea f una función definida en el intervalo i que contiene el punto c. Si f de c es un valor extremo, es decir, un máximo o un mínimo, entonces c debe ser un punto crítico, es decir, c es alguno de los siguientes. Primero, un punto fronterizo del intervalo. Segundo, un punto estacionario de la función, es decir, un punto donde la derivada se anula. Y tercero, puede ser un punto singular de la función, esto es, un punto donde la derivada no exista. Consideremos, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado más 3, definida en el intervalo 2,5. Esta función, como ven en la gráfica, es creciente en el intervalo 2,5. A y B son los puntos fronterizos, o sea, el punto 2f de 2 y el punto 5f de 5 son puntos fronterizos de la función. Ellos son puntos críticos. En este caso en particular, como estamos mirando la gráfica, podemos decir que el punto A es un mínimo global y el punto B es un máximo global. Además, podemos rescatar de esta gráfica que la función no tiene puntos singulares, la derivada está definida en todo el intervalo 2,5 y tampoco tiene puntos estacionarios porque la derivada siempre es distinta de 0 en este intervalo. Solo tiene como puntos críticos los puntos fronterizos. Por otro lado, tenemos la función f de x definida como menos x más 2 para x entre 0 y 2 y x cuadrado menos 4 para x entre 2 y 4. Como pueden ver en la gráfica, a y b son puntos fronterizos, ¿sí? El punto 0, 2 y el punto 4, 12 son los puntos fronterizos. Y en este caso en particular podemos ver que A es un máximo local y B también es un máximo local. Pero además tenemos el punto C en x igual a 2, donde la derivada no está definida.
la función es continua, por la izquierda el límite vale 0 y por la derecha también, pero la derivada por la izquierda vale menos 1 y la derivada por la derecha vale 2 veces 2, es decir, 4. Por lo tanto, la derivada en el punto no existe. Tenemos en este caso un punto crítico que es un punto singular. Ahora necesitamos un criterio para decidir cuándo los puntos críticos son o no máximos y mínimos locales. Consideremos entonces una función f definida en el intervalo abierto a, b, continua y diferenciable, que contiene un punto crítico c. Fíjense que en este caso, en este criterio no participan los puntos fronterizos, porque la función está definida en el intervalo abierto. Entonces, si f de x, si f' de x es positiva a la izquierda de c y negativa a la derecha de c, entonces estamos en presencia de un máximo local. A su vez, si la derivada es negativa a la izquierda de c y positiva a la derecha de c, entonces estaremos en presencia de un mínimo local. Tercero, si f' tiene el mismo signo a ambos lados de c, entonces f no es un valor extremo de f en c no es un valor extremo de la función f, es decir, no es un máximo y no es un mínimo. Por ejemplo, determinemos los máximos y mínimos locales o globales, a los globales también le llamamos absolutos, de la función definida en el intervalo menos pi sextos 2 pi tercios por seno elevado a 2 tercios de x. Siguiendo las indicaciones de cómo determinar candidatos a puntos críticos, tenemos los puntos fronterizos menos pi sexto y 2 pi tercios, son candidatos. Y por otro lado tenemos que como la derivada es f' igual a 2 tercios de coseno de x dividido por seno de x elevado a 1 tercio, entonces esta derivada no existe en x igual a 0, porque el denominador se anula, por lo tanto tenemos un punto singular ahí, y por otro lado vale 0 en x igual pi medio, por lo tanto tenemos un punto estacionario. La derivada de la función, como bien dijimos recién, es 2 tercios coseno dividido por seno elevado a 1 tercio de x. Podemos analizar los puntos críticos que hemos determinado usando el criterio de la primera derivada. Por ejemplo, si observamos x igual menos pi sextos, que es el punto fronterizo que está aquí, después de este punto, la derivada es negativa, por lo tanto es un máximo local. Por otro lado, el otro punto fronterizo que tenemos, 2 pi tercios, podemos ver que a la izquierda de él la derivada es negativa. Entonces los puntos, la función viene de más arriba, bajando hacia 2 pi tercios. Por lo tanto es un mínimo local. Por otro lado, en x igual a 0, podemos ver que a su izquierda la derivada es negativa y a su derecha la derivada es positiva. Por lo tanto estamos en presencia de un mínimo local. Finalmente, en x igual pi medio, la derivada a su izquierda es positiva y negativa a la derecha. X igual pi medio está aquí. Por lo tanto, estamos en presencia de un máximo local. Miremos la gráfica. Tenemos el punto fronterizo menos pi sexto aquí, máximo local. Luego en x igual a 0 tenemos el punto singular, mínimo local. Luego en x igual pi medio tenemos el punto estacionario, máximo local. Y luego en d, x igual 2 pi tercios, tenemos el punto fronterizo que en este caso es un mínimo local. Podemos ver además que el mínimo global de la función está aquí en el punto singular y el máximo global de la función está aquí en el punto estacionario. Determinemos los máximos y los mínimos globales de la función definida en el intervalo menos 1, 1 por coseno de pi x. La derivada de esta función viene dada por pi veces el seno de pi x. Y la siguiente es la gráfica de la función derivada. Podemos ver que la derivada se anula aquí en menos 1, en 0 y en 1. Por otro lado, podemos ver que la derivada es negativa entre menos 1 y 0 y positiva entre 0 y 1. Por lo tanto, la función tiene un mínimo local en x igual menos 1. Aquí en 0 es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, por lo tanto tiene un máximo local. Y luego en x igual a 1 es negativa, por lo tanto los puntos vienen de más arriba, tenemos un mínimo local. Veamos el análisis. Los extremos del intervalo son menos 1 y 1, por lo tanto tenemos dos puntos fronterizos. La derivada de f es f' igual a menos pi seno de pi x, por lo tanto en el intervalo menos 1, 1 el único punto donde se anula es en x igual 0.
Y en este caso la derivada existe en todo el conjunto menos 1, 1, por lo tanto no tenemos puntos singulares. En los extremos del intervalo, la función crece a la derecha, por lo tanto es un mínimo, y son mínimos en los dos extremos, y finalmente en x igual a 0 podemos ver que la derivada es positiva a la izquierda y negativa a la derecha, por lo tanto estamos en presencia de un máximo. Veamos la gráfica de la función. La gráfica de la función es esta: mínimo local en x igual a menos 1, mínimo local en x igual a 1, máximo local en x igual a 0. Tenemos ahora un criterio que se conoce como el criterio de la segunda derivada. Y este criterio sirve solamente para puntos estacionarios, es decir, donde la primera derivada se anula. Entonces supongamos que f' y f segunda existen en el intervalo AB, y C es un punto en el intervalo AB tal que la primera derivada vale 0. Entonces tenemos que si la segunda derivada es negativa, es decir, la función es cóncava hacia abajo, tendremos un máximo local en ese punto. Y por otro lado, si la segunda derivada es positiva, entonces tendremos un mínimo local en ese punto. Como ejemplo, consideremos la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, una función cuadrática, una parábola, con a distinto de 0. El único punto donde la derivada se anula es en x igual menos b partido por 2a, que es el vértice de la parábola. Y por lo tanto podemos hacer la prueba de la segunda derivada. En este caso la segunda derivada viene dada por la función 2a, que es constante. Y por lo tanto dependerá del valor de a, si es un máximo local o es un mínimo local. Usando el teorema anterior, si a es positivo, entonces estamos en presencia de un mínimo local. Y si a es negativo, estamos en presencia de un máximo local. Veamos aquí estas dos gráficas. Esta de la izquierda es una función cuadrática con un a positivo, por lo tanto el vértice es un mínimo local, y la de la derecha es un a negativo, y por lo tanto el vértice es un máximo local. La misma idea se puede copiar en cualquier otra función que no tenga segunda derivada constante. Que tengan un muy buen día, nos vemos en un próximo video.